A mí me gusta empezar prácticamente con los orígenes del mismo cristianismo, ¿sí? Con los orígenes del cristianismo, porque el cristianismo llega a Inglaterra muy temprano. Cuando estamos hablando de Agustín de Canterbury, estamos ya hablando del siglo sexto, séptimo, ¿bien? Y el cristianismo llegó a Inglaterra mucho antes. Voy a compartir eh, pantalla y les voy a agradecer que si tengo fallas en el sonido, que si tengo fallas en la presentación o algo, pues me lo hagan saber, por favor. Bien, entonces, para algunos puede ser información básica, esto que voy a decir, para otros de pronto sea novedosa, entonces de pronto los que tengan más conocimiento, pues nos tienen un poquito más de paciencia, ¿cierto? Para que repasemos algunas cosas. Por ejemplo, me gusta arrancar con este tema de el Imperio Romano, ¿bien? Pero el Imperio Romano en tiempos de Cristo, porque obviamente pues la historia del Imperio Romano es muy extensa, pero eh, la, la, el límite del Imperio Romano va a ser importante para el desarrollo de la iglesia. ¿Por qué? Pues porque con el paso del tiempo el imperio se va a volver cristiano. Y cuando el imperio se vuelve cristiano, pues el cristianismo se va a volver poco a poco en la religión del imperio. Entonces, me gusta empezar con cómo estaba configurado el imperio romano en tiempos de Cristo. Si ustedes ven las islas británicas, se dan cuenta que para la época de Jesús todavía no había llegado el imperio romano a Britania. Bien, para la época de Jesús no, pero pocos años después de la muerte de Jesús, estamos hablando más o menos hacia el año 45, 50, ya se empiezan a dar las primeras incursiones a Britania. Entonces, a ver si tengo, bueno, iba a buscar acá un apuntador. No sé si todos tenemos claro dónde está Britania. A ver si tengo un apuntador por acá, no lo veo. La flechita sí se ve la flechita. Ah, cuando muevo la flecha, ¿sí se ve? Sí se ve, sí. Ah, ok, bien. Muchas gracias, reverendo. Entonces, acá donde estoy pasando en este momento la flecha es Britania. Está la parte sur de Inglaterra. Ya ahora voy a mostrar un mejor mapa. Entonces, como ven, el Imperio Romano ha llegado hasta la Galia, ¿cierto? Que hoy es Francia. Y todavía no tenía la parte británica. Eso va a llegar después de Jesús, más o menos a mediados del primer siglo, van a ser las primeras conquistas. Bien, eh, ya sabemos que el cristianismo parte prácticamente de Jerusalén hacia el norte, Samaria, Galilea, Damasco, Antioquía, Asia Menor, etcétera, y hacia el sur también, hacia África. Bueno, voy a saltar esto. Ya saben, me pueden interrumpir en cualquier momento. Entonces, eh, los orígenes del cristianismo, pues van a ser perdón, del anglicanismo o de la iglesia anglicana, antes de hablar de anglicanismo, son los mismos de la iglesia del cristianismo. Y hay algo que es bueno también que empecemos a tener en cuenta, y es que el cristianismo no era uniforme, sino que el cristianismo era un conjunto de iglesias prácticamente desde su nacimiento. Yo les pedí, por ejemplo, que trajeran Biblia. Para esta primera partecita no nos vamos a demorar mucho. Es simplemente para que podamos demostrar que el cristianismo no nace uniforme, con una sola forma de comprender la comunidad, la iglesia, sino que es diversa. Y eso va a ser muy importante porque esa va a ser la impronta del anglicanismo desde sus orígenes hasta hoy. Es la unidad en medio de la diversidad. Y así nace el cristianismo. Y esa va a ser una de las improntas de nuestra iglesia. Entonces, por ejemplo, en la misma Biblia, en el mismo Nuevo Testamento, encontramos diversas formas de ser iglesia. ¿Sí? En la misma Biblia. Ahí tenemos un conjunto de textos. Eh, Podemos de pronto buscar algunos, ¿cierto? El primero de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver una comunidad que es de corte judaizante, ¿sí? Si alguien la tiene,
solamente leer el versículo, o sea, capítulo 15, versículo primero de Hechos de los Apóstoles. Si alguien lo tiene, tranquilo, active el micrófono. Hechos 15 y leamos solamente el versículo primero. Así sean Biblias de aplicaciones de celulares, tranquilos. Hechos 15:1 Hechos 15:1, sí. dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Exacto. Entonces, muchas gracias, hermano Sergio. Entonces, si ustedes ven aquí hay una forma de ser cristiano. Estos que dicen acá que algunos que han venido de Judea a Antioquía, es una comunidad que se estaba conformando ahí en Asia Menor, donde se habían convertido al cristianismo, pero no se habían hecho judíos. Pero todavía había un grupo, sobre todo los venidos de Judea, que entendían que la única forma de ser miembro de la comunidad de los seguidores de Jesús era haciéndose judío. Entonces fueron allá hasta Antioquía a alborotar un poco el avispero y a decirles, si no se hacen la circuncisión, si no se practican la circuncisión, si no siguen la ley de Moisés, pues no se van a salvar, no importa que sean miembros de la iglesia. Y es ahí donde se va a formar toda la polémica propia del capítulo 15 y lo que llaman el primer concilio de la iglesia, algunos lo llaman el concilio de Jerusalén. Entonces mire que hay una comunidad que entiende que deben ser judíos, ¿sí? Un cristianismo judaizante. Hay otra comunidad, por ejemplo la de Mateo, que considera que sí, que la ley está bien, el judaísmo está bien, pero que hay que renovarlo un poco. Si alguien ya tiene Mateo 5:17. Solo el 17, yo creo que con eso es suficiente. No está por ahí Mateo 5:17. Listo. Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Exacto. Entonces, ya empieza a hablar de una nueva forma renovada o interpretada o encontrando el verdadero ser judío. Bueno, entonces yo creo que, o sea, ahí están los ejemplos. Luego viene, para no demorarnos mucho en esta parte apenas introductoria, en Efesios vamos a ver una comunidad que ya empieza a conciliar lo judío y lo gentil, como que no hay una diferencia, y hay muchos textos que tenemos en mente, ya no son judíos y griegos, esclavos y libres, ¿cierto? Pero hay otras comunidades que empiezan a ser un poco más drásticas, un poco más radicales con la separación del judaísmo. Y son textos como el que está de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 28, ya al final de Hechos de los Apóstoles, cuando ya Pablo está predicando en la comunidad en Roma, que tiene esa especie de prisión de casa por cárcel, ya están diciendo, vea, la salvación definitivamente es para los no judíos, para los gentiles, porque no oyeron, no vieron, tenían sus oídos tapados, etcétera. Luego sobre todo en los textos de Juan, logramos ver una comunidad que ya ha sido expulsada prácticamente de las sinagogas. Entonces entiende una comunidad como separada del judaísmo. Podemos verlos ahí en los textos de Juan. Y hay otras todavía más fuertes, como las que están en Apocalipsis, que ya se refiere a algunas comunidades o algunas prácticas judías, prácticamente se refiere a ellos como Satán, la comunidad de Satán, ¿sí? Que son de Satanás, refiriéndose a los judíos. Entonces, lo que quería hacer con esta diapositiva era simplemente mostrar que en el mismo Nuevo Testamento tenemos diversas formas de entender la iglesia, diversas formas, no uniformada, sino
diversa, pero en medio de esto se entienden todos miembros de una misma, del mismo cuerpo. La última diapositiva que está ahí simplemente es la de las cartas del Apocalipsis, a las 7 iglesias, precisamente para que entendamos que no era una institución, sino que eran congregaciones. Estos 2 capítulos del Apocalipsis son los destinatarios de la carta del Apocalipsis y se escribe a 7 iglesias, se utiliza la palabra iglesias, a Esmirna, a Éfeso, a Tiatira, a Sardis, son las comunidades o las iglesias a las que está dirigido. O sea, no se entendía como una institución, sino como comunidades que estaban dispersas por el mundo antiguo y del Imperio Romano, pero que se sentían parte de una misma, de un mismo cuerpo. Bueno, ya saben, me pueden interrumpir cuando quieran, ¿no? Entonces, este otro mapa que no está en las diapositivas que les envié, pero se las puedo actualizar, es simplemente para lo que viene. Tengamos entonces en cuenta esta división, pues claro, un poco más contemporánea de lo que es Britania, ¿cierto? Porque antes la división no era así. Entonces, tenemos a Inglaterra, ¿cierto? En la parte norte tenemos a Escocia. Bueno, acá tenemos a Gales, está el dragón. Y tenemos a las Irlandas, ¿cierto? Aunque pues nos vamos a concentrar sobre todo en esta la parte norte de Irlanda, ¿cierto? Entonces, para que tengamos en cuenta por lo que voy a decir a continuación en cómo se empieza a dar la llegada y el posicionamiento, si se quiere, del cristianismo en Britania. Bien, entonces, acerca de la llegada del cristianismo a Britania, pues miren, el cristianismo llegó muy temprano a Britania, ¿sí? Tertuliano nos habla de la existencia de cristianos comenzando el siglo III. O sea que no es extraño que ya para finales del siglo II tengamos cristianos ya en Inglaterra. Posiblemente por los soldados, posiblemente por comerciantes. Les decía hace un rato que el Imperio Romano llega a la parte sur de Britania, bueno, buena parte de Inglaterra, hacia mediados del primer siglo. Pues bueno, poco a poco, cuando el cristianismo va creciendo, incluso en medio de la persecución, ¿cierto? Porque ya sabemos que van a venir prácticamente 300 años de persecución, llegan por medio ya sea de soldados o de comerciantes a Britania. Bien, incluso ya para el siglo IV se narra la presencia de 3 obispos británicos en el concilio de Arles en el siglo IV. Sí, un concilio que se realizó para combatir una de estas primeras herejías, estas herejías nacientes, que hablaban de que solamente podían ser seguidores, servidores de Cristo, los que no tuvieran pecados. Bueno, fueron a combatir esta herejía y en el listado de participantes de este concilio, que no es el primer gran concilio, el primer gran concilio va a venir más adelante en el año 325, el concilio de Nicea, hay la participación de 3 obispos. Pero ¿por qué es importante el dato? Porque ya para el siglo IV tenemos comunidades consolidadas en Britania, o sea, bastante temprano. Bien, entonces muy posiblemente desde el siglo II, ya testificado por Tertuliano para el siglo III, ¿sí? que narra la presencia de cristianos en Britania y el concilio en el siglo IV. Bueno, hay otro personaje que nos es testimonio de la presencia del cristianismo en Britania y es empezando el siglo IV, que es Albán. Incluso hay congregaciones que llevan el nombre de San Albán o San Albano. Él es el primer mártir de Britania. Bien, y aquí ya estamos en una época fuerte de persecuciones. Las persecuciones del imperio al cristianismo parecen iniciar con Nerón, por lo menos el primer gran perseguidor,
es Nerón, estamos hablando de la década de los 60, y para este año de Albán, de comienzos del siglo IV, se están desarrollando unas persecuciones muy fuertes, sí, las últimas, pero muy fuertes. Pues bueno, lo que cuenta la leyenda de Albán es que un misionero llegó a Britania, estaba evangelizando y Albán, de origen campesino, se sintió atraído por el mensaje, incluso se hizo bautizar. Pues bueno, en esas persecuciones romanas iban buscando a Albán, a este misionero. Lo que hizo, perdón, al misionero, iban buscando al misionero. Bien, Albán no era ni misionero ni sacerdote, era un recién cristiano bautizado que le llamó la atención el mensaje. Cuando llega el imperio, los soldados, Albán esconde al misionero y se pone los trajes, las vestimentas del misionero, del predicador, y se hace pasar por él. Lo arrestan, se lo llevan, cuando más adelante se dan cuenta del engaño, pues lo martirizan. Entonces él es el primer mártir de Britania. Casi que podríamos decir entonces que es el primer mártir de la iglesia anglicana, y ya van a empezar a ver por qué estoy hablando de iglesia anglicana desde estas épocas. Bien, entonces acá tenemos pues dos personajes muy importantes en el desarrollo del cristianismo, dos emperadores, Constantino y Teodosio I. Estos son los emperadores que logran el posicionamiento del cristianismo en el Imperio Romano. Constantino, con el edicto de Milán, que declara la libertad religiosa y el fin de las persecuciones. Si ustedes se dan cuenta, vea, hace 10 años menos habían martirizado a Albán cuando se da el edicto de Constantino. Y en el 380, Teodosio impone el cristianismo como la religión oficial del imperio. En adelante va a ser delito no ser cristiano. Entonces, ¿qué pasa acá? Como Britania es parte del territorio del imperio, pues los decretos o estos edictos de Constantino y Teodosio, el edicto de Milán y el edicto de Tesalónica, pues también le va a aplicar a los ciudadanos del imperio que habitaban en Britania. O sea que también se van a ver obligados a pertenecer al cristianismo. Bueno, entonces va a aparecer uno de los grandes misioneros muy famoso, San Patricio. Entonces, mire cuándo estamos ubicando a San Patricio. Bien, lo que quiero que tengamos en cuenta de San Patricio es el lugar. Bien, el lugar. Él lleva el cristianismo a Irlanda. Si recuerdan el mapa de hace un ratico. Él empieza a conformar comunidades cristianas, pero ojo con este dato que también va a ser una impronta del desarrollo del anglicanismo en adelante, y es respetando las tradiciones y costumbres celtas. No sé si hemos escuchado de un cristianismo celta. A veces hay cierto rechazo a hablar de un cristianismo celta, pero es que el cristianismo que se instala en Irlanda trata de configurarse con la cultura, ¿sí? Y con el mundo celta del lugar y de la época. Incluso se dice que de allí es la famosa cruz celta, ¿sí? Y la cruz celta sería la combinación de elementos celtas con cristianos, que no debe causar ningún impacto negativo, porque esto es propio de la historia del cristianismo, ¿no? El tema del Sol Invictus del 25 de diciembre, o la misma custodia que se usa mucho en la iglesia romana, es el sol. Entonces, en esta cruz celta tenemos el sol, que es el aro que ven allí alrededor de la cruz, y vemos una cruz conformada por tejidos de algún árbol sagrado de los celtas. Entonces,
empieza a llevarse el cristianismo, que se va integrando con algunas tradiciones y costumbres de los celtas. Bueno, esto en Irlanda, ¿bien? Va a venir la caída del Imperio Romano. La caída del Imperio Romano tiene una importancia, y es la crisis o una primera crisis del cristianismo, porque, claro, van a llegar pueblos con otras creencias, con otras religiosidades, lo que se va a llamar pues paganismo, y obviamente esto va a afectar el crecimiento del cristianismo. Eso por un lado, ¿bien? Entonces, ahí ya vemos los pueblos que pues, denominaron bárbaros. Hacia la parte de las islas van a llegar los anglos y los sajones, ¿sí? Por eso la cultura anglosajona. Llegan los anglos y los sajones, pero están los demás, ¿cierto? Los francos, más o menos por la región de Francia, y bueno, los germanos, los vándalos. Bien. Esta caída del Imperio Romano, ¿sí? A manos de los pueblos bárbaros, no solamente pone en crisis el cristianismo, para algunos incluso fue el fin del mundo, o sea, ese era el fin del mundo, ¿cierto? Estas son las épocas también de Agustín de Hipona, estas son las épocas de San Benito de Nurcia, cuando les toca la caída del Imperio Romano. Y vienen obviamente una nueva oleada de persecuciones. En algunos lados se va a dar conversiones más rápidas que en otras. ¿Sí? Un caso muy icónico es el de Clodoveo el Franco, que se casó con una cristiana, Clotilde, y gracias a esa influencia y pues a una serie de relatos milagrosos en sus guerras, pues Clodoveo termina convirtiéndose al cristianismo, y con él todos los francos. En adelante los francos van a ser muy importantes en el crecimiento del cristianismo en Europa, pero no todos entraron tan pronto, porque cuando hablamos de Clodoveo tal vez estamos hablando del siglo VII, pero no todos entraron tan pronto. Otros pueblos van a durar en puja por el dominio durante siglos, ¿cierto? Hasta Carlomagno y más. Bueno, otra consecuencia, y tengamos en cuenta lo siguiente, se va a dar un rompimiento temporal en la relación de cristianos del continente y cristianos de las islas. Ténganme en cuenta también ese datico. Bien, o sea, el cristianismo va a seguir sobreviviendo y creciendo en Britania, pero incomunicado con el resto del continente, porque el resto del continente está viviendo sus propios dramas, está perdiendo el número de cristianos, está imponiendo otras culturas, otras lenguas, otras religiones, pero digamos que el cristianismo sigue entre los monjes, entre la población campesina, pero se va a dar un rompimiento de comunicación. Bueno, eso les estoy diciendo para que comprendamos algo que va a venir más adelante. Bueno, esto es más o menos lo que les estaba diciendo, ¿sí? Britania se ve casi completamente sumida en el paganismo. Algunos conservaron su fe escondidos, se adoptaron prácticas locales, se fue desarrollando una cultura propia, ¿sí? Ciertas prácticas litúrgicas y festividades se empiezan a desarrollar en el continente y no en Britania, y viceversa. En Britania se empiezan a desarrollar ciertas prácticas y festividades que no se van a desarrollar en el continente, ¿cierto? En Irlanda el rito de la penitencia, las fechas de Pascua se van a celebrar en tiempo diferente, la tonsura de los monjes va a ser de forma diferente. Entonces, el cristianismo empieza a desarrollarse de forma diferente en Britania y en el resto del continente. Sí, en el continente. Entonces, tenemos a otro personaje importante. Ahorita estábamos hablando, tengan en cuenta el monje o el evangelizador y referéncienlo con el lugar. Entonces, ahorita estábamos hablando de San Patricio
Irlanda. Aquí David en Gales, ¿sí? En plena época de la caída del Imperio Romano. Entonces él ayudó a refugiados cristianos que estaban huyendo de la persecución y se ubicaron en las montañas de Gales, ¿sí? Y pues bueno, fundó unos monasterios, estableció una disciplina, pero digamos que trata de conservar el cristianismo en Gales, ¿bien? Y ya hay un cristianismo en Irlanda. Bueno, tenemos a Columba. Aunque él era irlandés, su trabajo se realiza sobre todo en Escocia, o sea, ya es en la parte norte, ¿no? Entre los pictos, en la parte norte. Entonces, apoyado en la iglesia celta, recupera el cristianismo en la parte norte tras la caída del Imperio Romano. Bien, impulsa la vida monacal y, y bueno, se le atribuyen himnos, se le atribuyen libros, su trabajo evangelizador en la parte de Escocia. Bueno, hasta ahí. Entonces, hasta ahí no sé si hay preguntas, si quieren que hagamos una pequeña retroalimentación, si todo está más o menos claro hasta ahí. ¿Por qué hago la pausa allí? Porque viene Agustín de Canterbury y es como el primer evangelizador que tenemos referenciado de siempre, Agustín de Canterbury. Pero si se dan cuenta, miren todo el desarrollo que se ha venido dando, personajes, formas de evangelizar y situación geopolítica cultural. Entonces, no sé si hasta ahí alguna reacción, alguna pregunta, se está entendiendo, no se está entendiendo, está muy pesado. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Una hora caen para siempre. ¿No? Digo, es ¿Cómo interesante. Digo, es interesante. Es interesante conocer. ¿Quién está hablando? Perdón. ¿Quién está hablando? Dale, dale, reverendo. Es interesante reconocer de dónde vienen nuestros orígenes, los orígenes, ¿no? Que tenemos. Y obviamente muchas veces parece mucha información, pero realmente lo bueno es que la tenemos toda en las páginas que usted nos dio. Pero para básicamente referencia de lo que nos ha, de los santos, de la gente que ha trabajado, que ha estado antes de todos nosotros, ¿no? Entonces es importante reconocer que existían elementos, como dice, geopolíticos del mismo cristianismo, ¿no? Elementos en el que las prácticas del cristianismo eran totalmente distintas o son contextuales, ¿no? Entonces lo que tenemos que analizar es que el cristianismo no es un cristianismo puro, ¿no? Hay prácticas que lo hacen distinto, ¿no? Y eso viene con historia, ¿no? Entonces, bueno, lo que quería añadir un poco, reverendo. Bueno, Padre Wilson tiene la palabra, no sé qué quiere hablar ahí. Sí, reverendo Wilson, por favor. Sí, Padre Richard, muchas gracias por sus diapositivas, su presentación. Pienso que eso ameniza mucho, como usted lo dijo en la introducción, la historia siempre en sus relatos, mucha cosa, pues aparentemente lo aburre a uno, pero esas presentaciones y ese contenido bien concreto y su conocimiento, pues lo hace como que a uno que usted siga hablando porque como que uno sobre usted le pone como el suspenso, la emoción y como que uno quiere escuchar más. Así que pienso ese es mi sentimiento. Muchas gracias. Al menos estoy muy animado en tal vez lo que hace muchos años estudié, pero ya se me olvidó. Luego les hacemos examen, Padre Richard, para que no... Muchas ¿Examen de gracias. sangre? A ver de dónde viene su linaje, reverendo Wilson. No, muchísimas gracias por esas palabras tan amables. Sí, a veces a mí me preocupa porque sí, estos temas son a veces un poco densos, entonces trato de solamente como los puntos, como ciertos puntos, anclajes, para que los vayamos teniendo en cuenta. Entonces, muchas gracias, reverendo. Entonces, igual, cualquiera en cualquier momento puede levantar la mano o simplemente hablar, no hay ningún inconveniente. Entonces, hasta ahí vemos un esfuerzo de unos pioneros, y muy bien la palabra que utilizaron acá los reverendos, o sea, unos padres que aunque son referenciados incluso por la iglesia romana, pues claro, porque como les digo, en esta época
no existía eso que tenemos hoy, que la romana, la anglicana, no, eran comunidades en diferentes partes del mundo antiguo. Eran comunidades que aunque diferentes, que aunque en sus propios contextos se consideraban todos parte de un mismo cuerpo, que era el cuerpo de los bautizados. Yo creo que todo esto que se está diciendo también nos tiene que llevar a un tipo de reflexión que nos vuelva a estos orígenes, a entender que aunque haya muchas iglesias, esa es la riqueza precisamente, siempre y cuando nos reconozcamos parte de un solo cuerpo, que es el cuerpo de los bautizados. Y así lo entendían acá, y por eso quería hacer la pausa acá en este momento. Tenemos cristianos entonces en partes de Inglaterra, tenemos en Irlanda, en Gales y en Escocia. ¿Listo? ¿Por qué hago la pausa acá? Porque llega el famosísimo, ahora sí, Agustín de Canterbury. Muchos tratan de iniciar la historia del anglicanismo cuando nos va bien. Cuando nos va bien, tratan de iniciarla con Agustín de Canterbury. Porque seguramente si ustedes googlean a Agustín de Canterbury, les va a aparecer como quien llevó el cristianismo a Inglaterra. Y esto es falso. O sea, bueno, no le quiero quitar mérito, ni más faltaba a Agustín y a sus 40 monjes que fueron a evangelizar. Pero, a ver, resulta que el Papa, ahora sí podemos hablar del Papa Gregorio Magno, él quería llevar el evangelio a Britania. O sea, tal era la desconexión que pensaban que el cristianismo se había perdido para siempre. En Inglaterra, ya después de los bárbaros, los anglos y los sajones habían acabado con el cristianismo. Entonces envió a un monje, Agustín de Canterbury. Por ahí algunos escritos dicen que él no estaba tan muy animado, Agustín de Canterbury, que estaba más bien como miedoso porque pensaba que allá lo iban a matar, ¿sí? Los anglos y los sajones. Entonces él la verdad no tenía muchas ganas de ir. Gregorio Magno lo anima y trata de decirle la voluntad de Dios, Dios te va a dar los elementos, Él te va a proteger, etcétera. Entonces él termina yendo. ¿Cuál fue la sorpresa de Agustín de Canterbury y de todos sus monjes cuando llegan a Inglaterra y encuentran cristianos? O sea, eso para ellos fue una... Y no solo eso, la esposa del rey era cristiana, ¿sí? Aquí, y en otro caso más adelante, la mujer va a ser muy importante en la posibilidad del crecimiento del cristianismo, la consolidación del cristianismo en Inglaterra. Aquí, por ejemplo, en este caso con Berta, ¿sí? La esposa del rey Ethelberto. Ella era cristiana. Y miren, hace un ratico hablé de Clotilde. Clotilde era la esposa de Clodoveo el Franco. Ella era cristiana y ella ejerció esa influencia en Clodoveo, y al final Clodoveo se bautizó y hizo bautizar a todos los francos. O sea, si el rey es cristiano, pues todos de ahí para abajo tienen que ser cristianos. Entonces con Clodoveo y el imperio franco, bueno, el reino franco primero, se hace cristiano. Bueno, aquí vamos a tener algo parecido. Cuando llega, pues Agustín es bien recibido, o sea, no le fue mal como él creía que le iba a ir, y empieza a predicar el evangelio con libertad, ¿sí? En Canterbury. Ahorita de pronto miramos un mapa en la parte sur oriental de Inglaterra, ahí está Canterbury, ¿sí? Y pues tuvo el apoyo del rey, de la esposa, y pues se instaló con cierta facilidad. Y después de Telberto, otros reyes también se fueron uniendo. ¿Qué fue lo que pasó? El conflicto no fue por la ausencia de cristianos, sino por la diversidad de la forma de vivir el cristianismo. Agustín se da cuenta que los cristianos de Inglaterra tienen unas prácticas diferentes, unas fechas de celebración diferentes. Y miren lo que pasa aquí, que es cuando, miren desde cuándo van a empezar a veces los roces con
con Roma, no. Desde acá, porque Agustín va a querer imponer los usos romanos en Inglaterra, sobre el rito del bautismo, sobre el rito de la confirmación, sobre la fecha de la Pascua, la de Navidad, y entonces va a tratar de imponer los usos romanos. De todas formas, pues obviamente las comunidades cristianas de Inglaterra, pues eso no les va a gustar mucho. Además, que incluso la estructura de organización de la iglesia era diferente, porque en Europa se organizaba por diócesis. Diócesis era la forma en que se distribuía, organizaba el Imperio Romano. Si ustedes miran la división, la geografía política del Imperio Romano estaba dividida por diócesis. Eso es un término de la división política del imperio. Eso no lo conocían en Inglaterra. Allá realmente los que lideraban las comunidades eran los monjes en Inglaterra. Y curiosamente, los monjes tenían mucha similitud con la forma de ser cristiano de Oriente. Hay un libro por allí que no lo puse en la bibliografía que se llama La Iglesia Céltica, que es bien interesante porque de alguna forma, estando a los extremos, el cristianismo de Britania era más cercano al de Oriente que al de Occidente, ¿sí? Pero bueno, ahí les dejo la referencia, porque es una cosa bien interesante. De alguna forma tuvo que haberse dado esa conexión. Bueno, entonces aquí tenemos a Gregorio. Entonces Gregorio fue muy sabio, fue muy inteligente porque él le dice a Agustín que no imponga los usos romanos en Inglaterra. Incluso ordena no destruir templos paganos que había por ahí, sino transformarlos, convertirlos en templos cristianos. Esta fue una práctica común, incluso en las épocas de Teodosio, destruir templos paganos, pero sobre esos lugares construir templos cristianos. No acabar con todas las fiestas, sino convertirlas. Eso también se dio mucho. Sí, como transformar las prácticas. Ya les decía del 25 de diciembre, por ejemplo. Pero sí, habrá otras, no sé, el tema del árbol de Navidad que no es bíblico. Es una tradición muy cristiana, pero parece ser que viene de estas prácticas nórdicas de en invierno ponerle decoración a los árboles muertos pidiendo al sol que venciera el invierno y la muerte y la oscuridad, ¿no? Bueno, ya Gregorio entonces divide el territorio cristiano en diócesis, que era la práctica romana, ¿cierto? Entonces ya van a empezar a aparecer lugares claves como Canterbury, Londres, que están hacia el sur, y York, que está hacia el norte. Bueno, aparece otro monje, pero con él no nos vamos a centrar mucho. Columbano, que es diferente a Columba, ¿no? Que estábamos hablando hace un rato de Columba. Este es misionero irlandés. Columba era en Escocia. Fundó monasterios. Yo de aquí solamente quiero resaltar que la regla monacal de los celtas era más estricta y curiosamente el cristianismo celta era más conservador y más estricto que el continental. Y también se fue desarrollando el rito de la penitencia. El rito de la penitencia que se va a adoptar luego por la iglesia romana es de origen irlandés, porque el que tenía la iglesia continental era un poco más público, tanto en la confesión como en la penitencia. El irlandés era más secreto, era más de oídas, tanto la confesión como la penitencia, y ese fue el que terminó imponiéndose. Bien, quiero que nos centremos en esta diapositiva, porque ya para el siglo VI ya hay por lo menos 3 formas de ser cristiano para el siglo VI. O sea, 3 formas de iglesia. Y con eso nos quitamos que la iglesia era uniforme desde el comienzo. Ya les dije que desde el mismo Nuevo Testamento hay por lo menos 7 formas de iglesia diferente, pero acá en Inglaterra tenemos al menos 3 formas de iglesia diferente, ¿sí?
se desarrolla una iglesia romano-británica, ¿sí? O sea, una combinación de elementos romanos con locales, una iglesia céltica más tradicional, más conservadora, más de cómo había crecido independiente a Roma, y luego otra porción más romanizada, ya más apegada a las formas y usos romanos. Sin embargo, con todo y ello, ¿sí? El cristianismo se sentía parte de una sola iglesia, solamente que tenían características diferentes. Era una sola iglesia. Bueno, y lo que les decía, ¿no? Que las iglesias célticas eran más conservadoras, más tradicionales, ¿cierto? Listo. Hasta ahí. ¿Alguna duda, comentario, interacción? Porque ya pues ahorita voy a seguir a cómo empieza a imponerse el romanismo en Britania, ¿sí? Entonces no sé si hasta ahí, algún comentario, duda, inquietud, participación, queja o reclamo. Una pregunta, padre Richard. Señor. Una pregunta. La iglesia celta yo entiendo que es básicamente la iglesia en Irlanda, ¿no? Obviamente me imagino que en todo el mapa que nos enseñó previamente dentro de Britania, la iglesia celta se difunde en lo que es Escocia, en lo que es Inglaterra, en lo que es, o sea, realmente ya la iglesia celta son esas regiones, solamente se refiere a lo que era Irlanda, el mapa. Ah, muchas gracias. Sí, señor, sí, es verdad, tiene toda la razón. La iglesia céltica se instala sobre todo en Irlanda, ¿sí? Y es donde se va a dar como insisto, la parte un poco más tradicional, pero tiene toda la razón. La parte sur, lo que va a ser York está más al norte, y la parte de Londres, Canterbury, esa va a ser más romanizada, ¿sí? Pero la parte ya más hacia el norte, hacia Escocia y hacia Irlanda, va a ser más conservadora en el sentido de las tradiciones propias de este cristianismo que se va formando desde el siglo III o IV. Entonces, sí, cuando hablamos de iglesia céltica, es esa rama o esa comunidad que se desarrolló propia en esa época. Porque todavía, o sea, todavía no hablamos de una iglesia anglicana, ya ahorita con Beda, el venerable, ya se va a empezar a hablar de la iglesia anglicana. Pero realmente es que la iglesia anglicana, casi como hoy, o sea, no es uniforme, no es uniforme. Está el ala anglo-católica, High Church, de incienso, de imágenes, incluso en algunas diócesis de veneración del sacramento, del Santísimo Sacramento, y también vamos a tener otras mucho más de corte protestante, pentecostal, casi que corte evangélico. Entonces, así como hoy, por eso a mí me parece tan bonito este tema de la historia de la iglesia vista desde el anglicanismo o vista desde el desarrollo de nuestra identidad, porque desde los orígenes ha mantenido más o menos esa línea de la tensión entre lo novedoso, lo tradicional, cierto, lo conservador, responder a los tiempos, pero también tratar de conservar el equilibrio, la famosa vía media. Aquí ya podemos empezar a ver una línea media, que es la romano-británica, pero también existía el ala romana y también existía el ala céltica. Hermano Francisco Muñoz. Sí, gracias, padre. Tengo una pregunta. ¿La idioma de los tres corrientes era igual o eran diferentes? Uy, bueno, espero no pegarme la corchada acá porque es que realmente todas las lenguas están en evolución. Entonces, acá tenemos culturas que se han venido integrando. Los anglos, los sajones, pero incluso también el latín romano va a participar en la construcción de lo que más adelante será el inglés. Pero realmente, como sucede con nuestro castellano, todo esto está en evolución, todavía no hay una lengua configurada, sino que se está enriqueciendo.
y eso va a pasar todavía por esta época, pero todavía va a durar muchos años más. En nuestro caso, el castellano, cuando los musulmanes tienen gran parte del dominio en Hispania, pues nos van a llegar miles de palabras de origen árabe al castellano. Entonces, espero no estar cometiendo por acá un error grave en la respuesta, pero el idioma se está configurando, se está organizando, se está enriqueciendo por medio de la confluencia de diversas culturas, de las culturas propias, nativas, los pictos, pero también con la llegada de los sajones, pero también con la llegada de los anglos, pero también con el latín de Roma, se está enriqueciendo. Entonces, no debe ser exactamente la misma que tenemos hoy, no. Para el siglo VII vamos a tener un historiador muy importante que ahorita vamos a hablar de él, que es Beda, Beda el Venerable, San Beda también, ¿no? Y él va a aportarle a la configuración de la lengua inglesa de una forma impresionante, ¿sí? Con sus libros de historia. Es más, todo esto que estamos contando es gracias al trabajo realizado por Beda, el Venerable. No sé si medianamente respondí algo, o dejé más dudas, pero bueno, esa es la idea también. Entonces, me pondré también a la tarea de averiguar cómo estaba el desarrollo del idioma en esa época. Muchas gracias. Bueno, sí, si no hay más participación ahorita, avanzo. Sí, alguien. Padre, Sí. nada más para pensar en nuestro mundo, vamos a decir. Imaginémonos las culturas de toda América y podemos pensar cómo desde el norte de América hasta el sur había diferentes lenguas, diferentes idiomas. Y luego llegan los españoles tratando de unificar, o llegan en Estados Unidos, llegan de Europa, pero las culturas conservan su lenguaje. Y entonces es lo mismo que pasa en toda Europa, lo que pasa en Britania, lo que pasa en Escocia, lo que pasa en Irlanda, es que ellos conservan su lengua, y entonces nada más la unificación en cierto modo, porque no todos hablan el latín en aquel tiempo cuando llegaron los romanos, era un poco eso, y la iglesia en sus diferentes aspectos hay una pequeña, es la reunión de los diferentes pueblos, pero su lenguaje sigue siendo el de su región, y que van aprendiendo uno y otro, pero había bastantes traductores en aquel tiempo, o comerciantes en cierto modo, que eran los que llevaban las noticias de un lado para otro. Lo mismo que nosotros, lo mismo que en América. Es todo. Muchísimas gracias, Padre Beto. Muchas gracias, muy amable. Eso, aquí entre todos vamos construyendo, claro que sí. Entre todos vamos construyendo. Bien, bueno, entonces avanzamos entonces a otro punto del desarrollo de la historia, y entonces llegamos a Paulino de York. Ya estamos en el siglo VII. Aquí pues puse un mapa para que identifiquemos un poco, porque aquí ya se va a ir más hacia el norte, con algunas dificultades, como ya vamos a ver, con algunas dificultades. Entonces tenemos, mire, acá si la flechita está funcionando, tenemos acá Canterbury, ¿cierto? Que es la parte más suroriental, más cercana al continente, donde llega, se establece esta sede de la iglesia que va a ser tradicional hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cierto? Y por eso Agustín de Canterbury se le conoce como el primer arzobispo de Canterbury, ¿cierto? Tenemos Londres un poco más hacia el norte, y tengamos en cuenta aquí más al norte, casi en la parte central de este mapa, York, ¿cierto? Y a Northumbria, que es en la parte norte. Esta es la forma como se distribuían los reinos de Inglaterra por esta época. Bueno, entonces, ya Paulino de York hace parte de esa segunda expedición ordenada por Gregorio Magno. Y esta expedición ya va a llegar mucho más al norte.
por eso puse el mapa, porque una cosa era lo que había hecho Agustín en la parte sur, y allí pues le fue relativamente fácil. ¿Qué pasó con Paulino? Que Paulino se fue a Northumbria, pero acompañada de la hija de Etelberto y Berta. Recuerden que Berta era cristiana, Etelberto se bautizó al cristianismo y obviamente su hija era cristiana. Entonces, ella se casa con el rey Edwin de Northumbria. Entonces, otra vez la mujer, de allá vamos 3 mujeres muy importantes, porque aunque no sean las evangelizadoras, van a ser las esposas de las autoridades, ¿cierto? Van a ser las primeras damas y pues obviamente los reyes terminan convirtiéndose. Entonces, como vemos acá, Edwin se convierte al cristianismo y pues como sucede cuando un rey se convierte al cristianismo, pues su corte se convierte también al cristianismo. Entonces digamos que la expedición de Paulino en York triunfa gracias a una mujer nuevamente, ¿sí? Y entonces digamos que se da un bautismo casi masivo en la parte norte. Luego van a venir unas guerras, va a morir Edwin en estas guerras y Paulino pues va a tener que regresar con Ethelberga hacia el sur nuevamente. Sin embargo, se dejaron consagrados, aquí se imagina 625, ¿cierto? No, perdón, en 625 se consagran obispos, es consagrado obispo, perdón, Paulino de York, y ahí se imponen los usos romanos. Recuerden que Paulino lleva los usos de Roma, ¿bien? Bueno, entonces acá hacemos un paréntesis con otro santo, con otro monje, que va a ser importante la evangelización de esta parte norte de la que estábamos hablando. Cuando Paulino tiene que huir con Ethelberga hacia el sur por la muerte del rey Edwin, digamos que el trabajo de evangelización va a quedar casi que a manos de Aidan. Entonces aquí estamos hablando como un evangelizador de Northumbria. Entonces tenemos ya Inglaterra en el sur, tenemos York más o menos hacia el centro, ya teníamos Escocia al norte, Irlanda, Gales, y con él se va a consolidar un cristianismo en la parte norte, ¿cierto? Como entre Escocia e Inglaterra, ¿cierto? En la parte entre Escocia y York, por decirlo de alguna forma. Pertenecía al cristianismo irlandés, o sea, no al romano, pero el Papa pues, le guardaba el respeto. Entonces, lo que se está imponiendo en Northumbria es el cristianismo irlandés, ¿cierto? Aunque Paulino tenía la misión era de llevar el romano. Entonces vemos acá que lo que se está dando es una puja, un choque entre 2 formas de ser cristiano en Inglaterra, ¿cierto? Hasta el siglo VI hay como un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre uniformidad y variedad, entre centralización con Roma e independencia, entre formas propias y las formas romanas. Pero a medida que el cristianismo iba corriendo hacia el norte, como que se iban despertando los celos, perdón, estoy tratando acá de organizar, ya, se iban chocando las 2 formas de cristianismo y esto iba desatando disputas entre ellos. A veces el problema no era ni siquiera de doctrina, sino a veces era también de autoridad, ¿cierto? El tratar de imponer la supremacía del obispo de Roma sobre los cristianos británicos. Bueno, entonces digamos que esta imposición va a alcanzar su culmen con Wilfrido de York, que es diferente al que estábamos hablando ahora de Paulino de York, es diferente, ¿sí? En el siglo VII, ya con Wilfrido de York, él defiende la supremacía romana, se realiza un sínodo y acá, en este punto, es cuando terminan imponiéndose los usos romanos con este obispo, con Wilfrid o Wilfrido de York. Entonces, todo
todo lo que eran las formas célticas del bautismo, de la tonsura, de la fecha de la Pascua. Eso va a quedar eliminado, bueno, por lo menos de manera oficial. El rey apoya a Wilfrido y se imponen los usos romanos. Entonces, esto pues obviamente fue un duro golpe contra el cristianismo celta, del que veníamos hablando hace un rato. Se dio resistencia, pero digamos que va a continuar el cristianismo celta muy en ciertas poblaciones, pero el oficial, el que se va a imponer, es el cristianismo pues del romano. Entra entonces en crisis el cristianismo celta, del que estábamos hablando hace un rato, ¿sí? Como obispo de Northumbria, fue consagrado en París, entonces reformó la disciplina, la liturgia, puso la regla de San Benito. Para el año 670 ya los reyes ingleses eran cristianos, ya se había hecho la supresión de la religión pagana prácticamente, y en la parte norte y en Irlanda se conservaría el uso celta hasta el siglo VIII. Entonces, lo que estaba preguntando y apoyando hace un rato el reverendo Alfredo, el cristianismo celta se va a conservar en la parte norte y en la parte occidental. Tenemos a Teodoro de Tarso. Si me disculpan tantos personajes y tantas fechas, solamente he traído como los más relevantes. ¿Por qué es importante Teodoro de Tarso? Porque en medio de tanta disputa, en medio de tanta controversia, este obispo logra la unidad, ¿sí? Y es algo muy bonito que encontré, y es que hubo primero unidad en la iglesia que en Inglaterra, ¿sí? Como dice ahí, la iglesia de Inglaterra existió antes que la nación inglesa, ¿sí? Entonces, él se esforzó muchísimo por lograr que, a pesar de la diversidad, a pesar de la variedad, hubiese comunión, hubiese diálogo, hubiese unidad entre los cristianos de la isla. Esto me pareció muy, muy bonito, este aporte de parte de este obispo, y realmente lo traje, fue por esto, porque se sigue manteniendo el interés por conservar la unidad en medio de la diversidad. Es prácticamente uno de los lemas de nuestra iglesia, ¿no? Pasamos también a uno de los más importantes, que es Beda el Venerable. Ojalá este nombre no se nos olvide. Es un sabio, definitivamente este señor era un erudito. Es más, todo lo que hemos contado hasta acá se lo debemos a Beda. Él es el primer gran historiador de Inglaterra. Y algo muy bonito, él es el primero en mencionar la palabra iglesia anglicana. Mire que él es el primero, eso no se lo inventó Enrique VIII, ni se lo inventó ningún prereformador, no. En los libros de historia que escribió Beda, cuando se refiere a la iglesia, habla de la iglesia anglicana. Claro, o sea, no, tal vez no como lo entendemos hoy. Él se estaba refiriendo más a la iglesia inglesa, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Bueno, era un monje benedictino, doctor de la iglesia, un científico, un historiador, un teólogo, escribió muchísimo, entre ellos la historia eclesiástica del pueblo de los anglos. Ahí es donde les digo que se refiere a la iglesia como la iglesia anglicana, eclesia anglicana, algo así. Como les decía, era un sabio, ¿sí? Él sabía de todo, de gramática, de cronología, de música. Se dice que hizo un cálculo de la Tierra. Me llamó mucho la atención que señala que la Tierra era redonda como una pelota. O sea, cuando sabemos que hasta el Renacimiento Europa va a empezar a hablar de la Tierra redonda, pero también sabemos que ya en la antigüedad estaban hablando de la curvatura de la Tierra, ¿no? Pues bueno, parece que Beda estaba diciendo ya en sus escritos que la Tierra era redonda. Es el primero en escribir historia con la nueva fecha del AD, ¿sí? Del año del Señor.
el famoso después de Cristo. Sí, es el primero en utilizarla. Inventó la nota al pie de página. Hizo una reedición de la Vulgata de San Jerónimo, ¿cierto? Que fue una versión, la versión oficial prácticamente hasta la Reforma. Organizó la Biblia en un solo volumen. Miren esto que va a ser común también en el desarrollo de la Iglesia de Inglaterra, y es el interés por traducir partes de la Biblia al inglés. Entonces, él ya empezó a hacer traducción de partes de la Biblia a un inglés clásico. Él contribuye de una manera importante en el desarrollo de la lengua inglesa. Se le atribuye una traducción del Evangelio de San Juan. Escribió comentarios, algunos libros, ¿cierto? También el cómputo que elaboró para establecer la fecha de la celebración de la Pascua y prácticamente todo el año litúrgico. Bueno, ya lo del año ya lo había dicho. Se tiene como el patrono de los historiadores. Bueno, aquí es donde les cuento. Habla de la historia de la Iglesia anglicana, ¿cierto? Y habla pues habla de todo, desde el desarrollo del imperio, desde Julio César hasta sus días, que es el siglo VIII, mediados del siglo VIII. Y gracias a ello, pues a él podemos conocer mucho del desarrollo de la Iglesia. Bien, muy bonito esto cuando él define la Iglesia. Muy bonito esto porque él dice, describe la catolicidad anglicana como fiel a la tradición y al mismo tiempo abierta a los cambios históricos. Esto es hermosísimo porque es lo que hemos visto y es lo que tenemos hasta el día de hoy. Busca la unidad en la diversidad de historias y de culturas. ¿Sí? Bueno, considera importante convencer a las iglesias irlandesas celtas de celebrar unitariamente la Pascua según el calendario romano. Bueno, porque ya sabemos qué estaba sucediendo con las iglesias celtas en el norte y en Irlanda, que se resistían a adaptar los usos romanos. Bueno, la referencia aquí a los carolingios, a Martel, a Pipino el Breve y a Carlomagno es simplemente para empezar a señalar un fenómeno que se va a dar en Europa, pero como ya Britania o la iglesia de Inglaterra ya es dependiente de la autoridad de Roma, pues lo que va a pasar con estos personajes y con la iglesia va a afectar también a la británica. No me voy a centrar mucho, esto sería más para el desarrollo de la iglesia continental. Estos personajes establecieron una relación muy íntima con el Papa. Carlos Martel impidió la avanzada musulmana en la batalla de Poitiers, bloqueó el ingreso musulmán al territorio franco y pues protegió al Papa. Lo mismo hizo Pipino el Breve, con lo que se van a llamar más adelante los estados pontificios, y pues ni qué decir de Carlomagno, que se convirtió prácticamente en cabeza de la iglesia. Sí, pues no era el Papa, pero mandaba sobre la iglesia a la par del Papa. Por eso hablamos de un césaropapismo, es un César haciendo las veces de Papa. Entonces, Carlomagno va a proteger, a defender, a imponer el cristianismo en el territorio franco, pues con él, o sea, desde Carlos Martel y con Pipino el Breve, crece mucho el imperio franco, y con Carlomagno, pues crece muchísimo más, pero para ello tiene que convertir a la fuerza a los lombardos al sur, casi lo que es hoy Italia, el sur de Francia, y la parte norte, los sajones. Entonces, y tiene que defender la marca islámica al occidente. Entonces, digamos que no era fácil, y tal vez por eso están tan recordadas las hazañas de Carlomagno. Pero en medio de esa imposición del cristianismo, pues decapita 4.500 sajones, se convierte casi que en cabeza de la iglesia, convoca sínodos y avala decisiones de la iglesia y pone obispos, y está en la reforma monacal, impone la regla de San Benito,
impone un impuesto de diezmo para la iglesia, y pues esto obviamente le va a ayudar muchísimo a la iglesia en el desarrollo de su patrimonio, y es coronado emperador por el Papa León III. Que no le salió tan bien la jugada, porque al poner al Papa que lo coronara a él, lanzó un signo, y ese signo es que hay alguien más poderoso que él que es capaz de ponerlo emperador a él, o sea, lo coronó emperador, es porque tiene más poder. Entonces, el Papa empieza a ponerse como alguien que está entre Dios y los reyes. Sí, el impulso y la importancia que le van a dar los papas, estos reyes a los papas es fundamental. Bueno, el caso es que, y por eso pregunto acá, ¿y la iglesia anglicana qué? Pues se va a ver afectada por todas las decisiones de Carlomagno sobre la iglesia, pues obviamente van a repercutir en Inglaterra, porque Inglaterra para esta época ya es jurisdicción del Papa de Roma. Bien, el famoso Alfredo el Grande en Inglaterra. Si alguien iba a participar, me pareció. No, fue una broma tonta, digo, para que vean que tenemos antecedentes en el pasado. Alfredo Federino el Grande. Entonces, el de ahora es más grande, ¿no? Claro que sí. Bueno, Alfredo el Grande le tocó en medio de estas avanzadas. Perdón, estoy aquí colgando. Ya, es que me entró una llamada. Entonces, digamos que había todo una oleada de batallas, pues, que se estaban dando. Ya les había dicho, contra musulmanes por un lado, pero también contra sajones, contra lombardos, y le va a tocar a Alfredo las famosas incursiones vikingas, ¿cierto?, de los daneses. Entonces, le tocó muy fuerte, prácticamente el territorio que él protegió se vio a salvo de los vikingos, porque los vikingos, cuando arrasan diversas partes de Inglaterra, pues obviamente esto va a afectar también a la religiosidad, ¿cierto? Entonces, él le tocó restaurar otra vez la vida de las iglesias, promover la educación, también comenzó una traducción de la Biblia al inglés, y aunque el Papa tenía la jurisdicción en Inglaterra, con Alfredo la iglesia tenía cierta autonomía. Bueno, yo creo que, y con esto pues ya vamos entrando al siglo XI, que fue un siglo muy convulsionado. Sabemos, se da el rompimiento definitivo de la iglesia romana con la ortodoxa, con la oriental, por cantidad de razones culturales, políticas, doctrinales, disciplinarias. Se da la conquista normanda de Inglaterra, que va a ser importante para esta mirada de la historia de la iglesia. La reforma gregoriana, que también va a ser importante por lo que logra el Papa Gregorio VII, ¿cierto? Y pues las cruzadas, o sea, en un mismo siglo se van a dar acontecimientos muy importantes en la transformación de la historia de la iglesia. Lo que pasa con la reforma gregoriana es que se pasa de un césaropapismo, o sea, de un gobierno de los césares sobre la iglesia, que incluso se venía dando desde Constantino, o sea, desde Teodosio y toda la dinastía constantiniana, ejercían dominio sobre la iglesia, gobernaban, convocaban concilios, etcétera. Y luego, pues, vuelve a recobrar fuerza en la época de los carolingios. Pero con Gregorio VII se invierten los papeles. Sí, se invierten los papeles. Acá está toda esa controversia sobre las investiduras. ¿Cuál investidura tiene más poder o tiene el poder sobre el otro? Con Gregorio se define a favor del Papa, ¿sí? Entonces, aquí hay algo importante con Gregorio para el desarrollo de la iglesia.
A veces la gente piensa, en la iglesia romana sobre todo, que el celibato sacerdotal, la soltería de los curas, viene desde los apóstoles, ¿cierto? A veces sacan textos de sus contextos, entonces se les olvida que los apóstoles eran casados y que Pablo habla en sus cartas sobre la vida, la vida coherente de los sacerdotes y los obispos que son fieles a sus esposas. Bueno, ¿por qué es importante la reforma gregoriana? Porque Nicolás II prohíbe, o bueno, termina con este tema del celibato de los sacerdotes casados. Entonces ya prohíbe que los sacerdotes tengan esposa y desde ahí se impone el celibato y hasta hoy en la iglesia romana. ¿Sí? Entonces este dato es importante porque obviamente cuando venga la reforma, eso se va a quitar nuevamente. Entonces, esto, ¿no? Entonces, se condena el nicolaísmo, o sea, a la práctica del matrimonio de los sacerdotes se le llamó nicolaísmo porque el Papa Nicolás II declaró que era un pecado, que los sacerdotes que estuvieran casados estaban en pecado. Y entonces, bueno, tuvieron que dejar a sus esposas y todo esto. Entonces, se condena el nicolaísmo. Pero también el tema de el pulso de poder con el emperador. Este pulso lo gana Gregorio y Gregorio se pone por encima de los reyes. El Dictatus Papae es un documento de 27 sentencias, de 27 tesis. Obviamente aquí no están todas, pero hay algunos numerales que nos pueden ser interesantes. Por ejemplo, en pleno cisma o en plena problemática del cisma, el Dictatus Papae dice que la única iglesia fundada por Dios es la romana. Pues obviamente está diciendo que la ortodoxa no. Lo mismo el numeral segundo, que dice que el único que se puede llamar universal, entiéndase católico, es el pontífice romano. Lo mismo. Entonces deja por fuera a los otros patriarcas, a los patriarcas que están en Oriente. Bueno, el que solo puede deponer y establecer obispos era porque también lo hacía el rey. Que todos los príncipes deben besar los pies solo al papa, pues bueno, está diciendo que hay alguien sobre los príncipes y los reyes, ¿no? Que puede deponer emperadores, que es santificado por ser el sucesor de Pedro, que no puede ser católico quien no está adherido a Roma, y que el pontífice puede liberar a los súbditos de la fidelidad a un monarca. Y en efecto, eso lo va a suceder más adelante. Pero bueno, en síntesis, el Dictatus Papae es el documento por el cual el Papa declara su superioridad sobre la autoridad civil. Del siglo XI, para nuestro interés, importante la conquista normanda de Inglaterra, o sea, ¿cómo así? ¿Y qué tiene que ver la iglesia con esto? Cuando les estaba hablando hace un rato sobre cierta independencia que tenía Inglaterra sobre la injerencia papal. Pero aquí el Papa va a terminar imponiéndose. Cuando muere el rey Eduardo, estamos hablando del siglo XI, Eduardo el Confesor, muy católico, muy creyente, la corte pone un rey, pero el Papa apoya las pretensiones del famoso Guillermo el Conquistador, Guillermo de Normandía, en la parte continental, que declara pues su derecho a acceder al trono. El Papa lo aprueba o lo apoya y Guillermo pues va a invadir Inglaterra. Entonces la conquista normanda de Inglaterra. Entonces, obviamente, a ver, aquí hay unas cosas interesantes. Uno, que el Papa se entromete en la sucesión monárquica, pues en Inglaterra. Dos, que se termina de imponer el dominio romano, eclesialmente hablando, en Inglaterra. Y aquí hay algo que me pareció, pues bueno, interesante, pero también poco triste. Y es que esta va a ser prácticamente la primera guerra donde se enfrentan cristianos contra cristianos,
porque hasta este momento sí, muchas guerras, pero con otros pueblos, ¿no? Que con los musulmanes, que con los sajones, que con los lombardos, que con los vikingos. Pero aquí tenemos una matanza de cristianos contra cristianos, ¿cierto? Que son los de Normandía sobre Inglaterra. Bueno, entonces aquí con la conquista normanda de Inglaterra, pues la Iglesia de Inglaterra ya queda integrada mucho más, de manera mucho más íntima a la vida de Occidente. La mayoría de los obispos anglosajones fueron removidos y reemplazados por extranjeros. Se impone el celibato a los clérigos porque ya se había ordenado en el continente y pues se impone el celibato también en Inglaterra. Bueno, participan en algunas cruzadas, la más famosa, la tercera, con Ricardo Corazón de León, esas batallas épicas contra Saladino en la conquista de Jerusalén, donde pues, quedan como en empate, ninguno vence al otro, pero el acuerdo es que, o el acuerdo que logra Ricardo con el sultán Saladino es que Saladino se queda con Jerusalén, pero los cristianos tienen vía libre para peregrinar, ¿cierto? Bueno, entonces, de todas formas, Inglaterra o la Iglesia de Inglaterra va a seguir en tensión con el intento romano de imponer pues su autoridad, ¿cierto? Incluso también en la parte política. Bien, bueno, yo estoy mirando acá el reloj, no sé, reverendo Alfredo, reverendo Beto, si hasta aquí hacemos una pausa, preguntas, dudas, inquietudes y pues la oración también. Entonces, para dar un poquito de participación, aquí hay algo en el... Ah, ok, listo. Entonces, podemos ir haciendo acá la pausa. Para la próxima, recordaré que estamos por acá por el siglo XII. Listo. Entonces ya me callo. Si hay preguntas, dudas, y qué pena hablar tanto, pues que ustedes no me paran y no me intervienen mucho. Muchas gracias. Siga sentado, Padre Richard. No lo paramos. No, está súper bien, súper bien. Es interesante como toda la iglesia, todo lo que ha pasado, ¿no? Es súper, es interesante. O sea, obviamente más que lo que queremos hacer es más que guardar y conservar toda esa información y fechas y nombres. O sea, es saber cuál es nuestro pasado, ¿no? Como iglesia, y saber cómo nuestros cambios, qué es lo que hemos tenido en el pasado que nos ha hecho ser lo que somos hoy, ¿no? Entonces, es lo importante, lo que creo que nos llevamos después de toda esta presentación, ¿no? Además, súper interesantes todos los datos que mencionas, Padre Richard. Gracias por la promoción. No sé si alguien tenga preguntas, como dice el Padre Richard, si son cosas que tengan preguntas. O sea, no les dé pena, aquí todos estamos aprendiendo. O sea, yo también estoy aprendiendo cosas y como dice el Padre Wilson, a él ya se olvidó, espero que ya se olvidó. Entonces está recordando otra vez. Entonces, no hay ninguna pregunta que les dé pena. O sea, todo es válido y pregunten lo que tengan. Perfecto. Pues más que nada, a ver, vamos a ver en estos días, vamos a ver películas del Robin Hood, vamos a ver películas de los vikingos, en serio, porque nos empieza a ubicar lo que el padre Richard nos estaba diciendo. No exactamente histórico, pero más o menos nos podemos dar una idea, o si podemos ver en Google, o si podemos, no Google, pero si podemos poner algunos nombres en Wikipedia, a lo mejor ahí podemos leer un poquito, y nosotros vamos pensando y acomodando y viendo qué fue lo que pasó. Pero es importante que nosotros vayamos acomodando estos datos que el Padre nos dio en nuestra experiencia, de la manera en que nosotros nos gusta conocer las noticias o aprender. Y pónganle ahí en su Google un nombre de los que está ahí, Pipino,
y a ver qué les sale y ustedes lean. Si les llama bien, síganle. Si no, pongan otro nombre de los que nos acaba de decir, de Carlomagno, pónganle ahí. Y ustedes van a descubrir más y más. Algo que lo que escuché, toda la información que el padre Richard nos dio, es nada más para despertar nuestro apetito para seguir conociendo. Y no se preocupen de fechas y no se preocupen de nombres. Ustedes, la cosa es que vean el contexto de la sociedad que estamos en esos años, en esos siglos, y cómo es que la iglesia se fue colando poco a poco. Gracias. El único que tienen que aprenderse de Alfredo el Grande, ese no se los olvide, por favor. Se tienen que aprender. Alfredo el de Pasadena, me acuerdo. No, pero como dice el padre Beto, es muy cierto. Voy a tratar de conseguir unas... a mí me gustan mucho esas películas épicas, ¿no? Entonces hay películas como de Rey Arturo, hay películas en Netflix y todo. Voy a decir la próxima semana, hago una lista para que las puedan ver. Entonces también eso te ilustra, ilustra también el contexto que estamos viendo, ¿no? Pero bueno, es como dice el padre Beto, solamente es una probadita para todo lo que hay, ¿no? Porque los libros de historia son gigantísimos y padre Richard es una... hermanos, en Netflix es muy famosa Vikingos, y también The Last Kingdom. The Last Kingdom se centra en, hablando de Alfredo el Grande, se centra en todo ese esfuerzo de Alfredo el Grande, muy piadoso, muy cristiano, pero cómo combate la resistencia vikinga. Y en Vikingos es todo el tema de la llegada de los vikingos a Inglaterra, y todo el problema religioso que también es muy larga, son varias temporadas, pero en el trasfondo está todo el tema religioso y toda la crisis religiosa que empiezan a sufrir los vikingos cuando empiezan a sentirse atraídos por el cristianismo. Hay cosas interesantes. Si tienen tiempo, y si he hecho cabeza, les recomiendo algunas otras cosas. Incluso, padre, ahí podemos ver cómo el cristianismo, en cierta manera, primero es lo que unifica a los 4 reinos, 3 reinos ahí primero, antes de que los reinos se pudieran establecer. Y casi que los vikingos son los que vienen a unificarlos, en cierto modo. Sí, señor.